eh, antes de iniciar con la clase, pues quiero hacer algunos anuncios para ustedes. Y bueno, debido a los retrasos que hemos tenido por las cancelaciones de clases que se han dado en las últimas semanas, pues hemos como retrasado un poquito la parte del código. Así que voy a tratar de resumir un poco lo que hemos hecho. Les he puesto en la plataforma el video donde ya está finalizado el proceso de mantenimiento para la parte de usuarios. Ya está todo el código completo, tanto para agregar usuarios, esta parte que permite agregar usuarios, ya está el proceso para poder editar cualquiera de los usuarios que aparecen ahí, y también ya está el proceso para poderlos eliminar. La parte de la paginación, que fue la última parte en la que estábamos trabajando, ya está funcional también el código de JavaScript para que puedan chequearlo. Y bueno, y todo el funcionamiento del código ya está puesto ahí en el video para que lo puedan ir revisando uno por uno. En el día de ahora lo que quiero que hagamos es la parte del mantenimiento de libros, que sería de igual manera el funcionamiento para poder crear libros, para poder crear autores y todo eso. Sin embargo, actualmente lo tenemos de esta forma. Aparece nada más como bienvenidos al sistema de libros. No le hemos hecho ninguna modificación adicional. Entonces, en eso vamos a estar trabajando. Pero antes de esto, como la otra semana ya son las semanas de parciales, esta semana básicamente termina las clases, entonces ya están en la plataforma los horarios que yo les había mostrado en la clase anterior, donde se distribuían las fechas en que cada grupo iba a presentar su proyecto. El miércoles creo que tenemos el primer grupo, y de ahí el sábado vamos a tener la presentación del resto de grupos, si no me equivoco. Así que déjenme corroborar según los horarios que tenemos. Así que, bueno, la cuestión sería que los chequeen para que vean qué día les corresponde. De hecho, las fechas son el 2 de diciembre. Sería el primer grupo, que corresponde, por supuesto, al día miércoles de la otra semana. Y el 5, hay un grupo a las 11 de la mañana, hay otro grupo a las 2 de la tarde y hay otro grupo a las 3:30 de la tarde, para que puedan hacer las presentaciones. Hay un laboratorio pendiente que teníamos también para este periodo, pero igual no se lo pudimos plantear. Entonces lo que vamos a hacer es que yo les voy a dejar una actividad para el fin de semana, una actividad corta para que puedan cubrir esa parte. Ya al final de la clase les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer para que me puedan enviar justamente el día sábado, entre sábado y domingo, que me envíen esa actividad. Eso nada más para cubrir la nota que tenemos pendiente para el primer laboratorio de este periodo. De ahí por lo demás, pues nada más terminar lo que teníamos, las presentaciones de los grupos, y con eso pues tendríamos listo ya todas las notas del ciclo. Les voy a mostrar acá en la plataforma. Yo les puse unos archivos con los cuales vamos a trabajar el día de ahora. No vamos a digitar tanto código, sino que definitivamente vamos a trabajar con esos archivos. Voy a mostrarles acá esos archivos. Por acá. Aquí en la semana que corresponde a 23. Es 23 al 28.
Aquí están unos archivos que dice archivos de mantenimiento de libros, que es justamente con los que vamos a trabajar ahora. Básicamente les voy a explicar cómo es el funcionamiento y pues lo vamos a colocar en las respectivas carpetas para que vean cómo funciona. Pero antes de eso vamos a terminar la estructura de la base de datos. Yo aquí ya lo descargué, ya lo vamos a revisar cómo es que se encuentra ese archivo, pero vamos a crear ahora la estructura de la base de datos, donde ya deberíamos de tener cada uno de las tablas que trabaja, de hecho, la parte del mantenimiento del libro. Bien, aquí vamos a crear, de hecho, una nueva tabla. Y tenemos, en este caso, dentro de las tablas, tenemos la tabla autores. Así que esta tabla, le vamos a poner, de hecho, acá, autores. ¿Okay? Esta tabla va a tener un campo, que en este caso sería el ID-autor. Va a ser de tipo entero. Lo vamos a dejar como la llave primaria. Y este pasaría a ser un campo de tipo autoincrementable. Aquí lo vamos a poner como autoincrementable. Y luego vamos a colocar acá la parte del nombre del autor o el campo nombre, que este igual va a ser de tipo varchar. Y a este nombre de autor le vamos a colocar 100 caracteres. Y eso es básicamente lo que tendría la tabla autores. De ahí vamos a crear la otra tabla, que sería la tabla categorías. Vamos a poner aquí categorías. Estas categorías tendría el primer campo, que sería el ID, le vamos a poner así abreviado, ID-cate, que sería el ID de la categoría. También pasaría a ser nuestra llave primaria. Y es un campo autoincrementable. Y después del ID categoría pondríamos en este caso la categoría. Ese sería un campo de tipo varchar y este tendría una longitud de también 100 caracteres. Con eso ya tenemos creadas las dos tablas, son como tablas secundarias donde tenemos los autores y tenemos las categorías almacenadas. Hoy vamos a crear la tabla principal, que es donde ya vamos a almacenar los libros. Entonces, de hecho, a esta le vamos a poner así. Le vamos a poner libros. Y acá le vamos a poner ID-libro. También este sería para nosotros la llave primaria. Y en esta parte de acá vamos a poner como autoincrementable. Esta va a tener el campo que se va a llamar título. Este título sería de tipo varchar y tendría un tamaño también de 100 caracteres. Después vamos a agregar la descripción, que también sería de tipo varchar. La descripción podríamos optar por poner un campo de tipo text, que es un poco más grande y podemos colocar mayor información. Pero eso depende de la funcionalidad misma que le vayamos a crear a la aplicación. En nuestro caso, pues le vamos a poner que va a ser de tipo varchar y que por supuesto va a tener 250 caracteres. Y aquí vamos a colocar tres campos importantes. Vamos a colocar un campo que se va a llamar foto P, abreviatura de foto pequeña. Esa foto pequeña va a ser una fotografía de baja resolución. Normalmente cuando nosotros, por ejemplo, subimos fotos a una aplicación de este tipo, colocamos una foto de baja resolución pero no de baja resolución, sino que tal vez pequeña, para colocar, por ejemplo, en la galería de imágenes. Si yo pongo fotos con resoluciones muy altas, agarro mi teléfono tal vez de última generación y tomo una foto muy grande y subo esa foto a la aplicación y la intento mostrar sobre un espacio pequeño,
o una galería de productos, un catálogo de productos, entonces probablemente la página descargue muy lento porque tendría que descargar imágenes demasiado pesadas. Imágenes que pesen 2, 3, 4 megas serían imágenes demasiado pesadas. Y si yo tengo, digamos, 1000 libros que quiero mostrar en el catálogo, significa que dejaría 1000 imágenes con un tamaño muy grande. Entonces, lo que se hace es que se colocan imágenes pequeñas con, digamos, un tamaño de 20, 30K o menos, si es posible, con un tamaño específico de la página para que pueda cubrir nada más el catálogo y que posteriormente, cuando nosotros le hacemos un clic, esta podría mostrar una imagen de mayor resolución. Entonces, ese es básicamente lo que vamos a hacer acá. Le vamos a agregar esa fotografía o ese código para que en este campo almacene, de hecho, esa imagen pequeña. Le vamos a agregar 5 campos más. 5 campos más. Entonces, aquí, además de la foto pequeña, vamos a colocar una foto que va a ser la foto mediana. Esa normalmente se utiliza para ya mostrarla como en el catálogo principal. Cuando estamos trabajando, cuando ya vemos el producto en detalle, entonces utilizamos una foto mediana. También le vamos a poner sin. Y, por supuesto, vamos a utilizar una foto. Y vamos a poner foto G, que sería una foto de tamaño grande. Esa foto de tamaño grande ya sería la fotografía que tiene mayor resolución. Si el cliente quiere ver, por ejemplo, detalles del producto que nosotros le vamos a vender, muchas veces sucede eso con la ropa, entonces podemos colocar una foto grande y a través de cierto código de JavaScript podríamos hacer procesos de como hacer un zoom, algo similar a lo que sucede cuando vemos en la tienda de Amazon. Entonces, pero básicamente se hace este proceso. Muchos lo que hacen es utilizar unas librerías de PHP que permiten manipular imágenes y cambiarlas en el momento que se están subiendo al sistema. Pero hay que aprender a utilizar esa librería para poder redimensionar fotos. Además de las fotos medianas, grandes y pequeñas, también tenemos que agregar un ID categoría que para relacionarlo con la tabla categorías, vamos a agregar un ID autor para relacionarlo, por supuesto, con la parte del autor. Y vamos a agregar una fecha de publicación. Esta fecha de publicación va a ser un campo de tipo date, principalmente para que podamos, en este caso, ver cómo se manipulan los campos de tipo fecha desde una aplicación. Entonces, esto lo guardamos. Y ahí ya tenemos creada la tabla libros. Solamente para tener información que vayamos a mostrar, voy a agregar aquí varios autores. Por ejemplo, autores de informática. Vamos a ver. Gates. Y aquí le vamos a ver Linux Toolbar. Creo que aquí se escribe Toolbar. Digamos que esos son los dos autores que voy a agregar. Voy a agregar unas categorías para que tengamos algún tipo de información. Las categorías que vamos a agregar, por ejemplo, programación y la otra base de datos. Y listo, ahí está. Ya tenemos dos categorías y tenemos dos autores. Solamente vamos a agregar igual dos libros para que tengamos información con la cual vamos a trabajar. En este caso, por ejemplo, el primer título, programación web. Le vamos a poner aquí en la descripción, tecnologías. Las fotos, estas las vamos a dejar vacías por el momento. El ID categoría sería en este caso la 1. El autor vamos a ponerle 1. Y la fecha de publicación, aquí podemos seleccionar una fecha específica. Vamos a poner cualquiera. Y le damos go. Ya tenemos el primer autor, solamente vamos a agregar uno más para que tengamos registro. El siguiente sería bases de datos no SQL, por ejemplo. Descripción, vamos a poner aquí MongoDB.
Las fotos vamos a dejar vacías. La ID categoría sería el 2 y el 2. Y la fecha, pues, cualquiera. Bien, con eso ya tenemos creada la estructura de la base de datos. Hoy vamos a ver cómo vamos a estructurar el código para que pueda mostrar esa información. Para eso tengo que abrir este archivo que descargamos de la plataforma, donde ya contiene todo lo que vamos a utilizar, que en ese caso sería los archivos que van a hacer funcionar nuestro dato. Lo que vamos a hacer es que los vamos a ir desplazando en el lugar que corresponda. Vamos a abrir otra carpeta a la par, acá, y vamos a navegar a var. Como ya tenemos creada la estructura, pues solamente tenemos que navegar a la carpeta que corresponda. Aquí sería Bookstore. Aquí estamos en Bookstore. Entonces, el primero donde vamos a entrar es en Public HTML. Y aquí nos vamos a traer los JS, que son los que necesitamos. Aquí en Public HTML están los JS. Vean que aquí yo he puesto libros, que es el archivo que debería de ser el proceso de JavaScript, y API, porque pues ahí están colocadas las entradas con las cuales nosotros vamos a manipular los datos. Así que esto lo jalamos. Y por supuesto, si nos pide reemplazar API, le decimos que reemplace. Y listo, ya tenemos en este caso Public HTML. Vamos a ahora irnos a app y nos vamos a ir a la parte del controlador. Entonces, en la parte del controlador, aquí se recuerdan que en este caso, como creamos un libro, debemos de crear un archivo libros controller, que creo que ya lo teníamos, solo lo vamos a reemplazar. Y además de libros controller, debemos de crear un modelo, que es el que se encarga de hacer las consultas a la base de datos. Así que nos vamos a venir hacia acá. Nos vamos al modelo. Y jalamos en ese caso libros. Y nos hace falta nada más la parte de la vista. Y la vista también se llama libros. Bien, con esto que acabamos de hacer, pues ya debería de ser funcional nuestro sitio. Ya no debería de aparecer acá sistema de libros, sino que ya debería de aparecer, de hecho, la información. Creo que tenemos un error en la línea 43. Secciones script.php. Vamos a revisar libros. Sí, que teníamos error en la línea 142. Así le hace falta un scripts. Veamos ahora. Si les da ese error, ya saben dónde corregirlo. Ahí les aparece ya la sección. Listo, ya aparece seleccionado, solo que al parecer no me está mostrando libros y ya debería de hacerlo. Entonces vamos a inspeccionar para ver qué es lo que está sucediendo. Normalmente cuando algo no les funcione, tienen que irse a la parte de la consola y revisar pues, que todo funcione de manera adecuada. Normalmente iban a encontrar los errores que podrían generarse en la parte de la consola. No libros en API. Dice que la API no tiene. Veamos la API. Lo que tendríamos que hacer es vaciar el caché. Y nos dice error. Perdón. La API yo la tengo con un nombre diferente.
Esto se lo cambian porque creo que así lo dejé en el caso de la API. Aquí tiene que ser Bookstore en lugar de 2020. Debería de ser nada más Bookstore. Creo que no le cambié esos detalles cuando subí los archivos. Y ahora sí. Vaciamos el caché. Y ahí están los libros. ¿Ok? Bien, lo que quiero que veamos es cómo funciona todo esto. Quiero mostrarles algunas cosas nuevas que vamos a encontrar en este proceso. Por ejemplo, el momento que le damos a agregar libro, primero aquí hay un campo de tipo fecha que nos permite mostrar un calendario. Ya vamos a ver cómo se hace esa parte. Quiero que vean también que la parte de categoría y la parte de programación son listas que están automáticamente rellenadas. Siempre tenemos las tres fotos, la foto pequeña, la foto mediana y la foto grande. Cada una de ellas se activa al momento de hacerle clic, al igual que lo hace con la parte de usuarios. De la misma manera lo hace también acá. Y los respectivos botones guardar y cancelar. Quiero que vayamos analizando parte por parte de esos elementos. Voy a cerrar todos los archivos que tenemos abiertos para ir examinando uno por uno. El primero que quiero que revisemos es, en este caso, el Libros Controller, que es el que se encarga de hacer la parte de la construcción. Este Libros Controller tiene un constructor que le permite mandar a llamar la vista. Se recuerdan que este es el nombre de la vista, que se llama Libros. Le envía los parámetros específicos y también le dice de que necesita un inicio de sesión. Entonces, este Libros es justamente esta vista que tenemos en esta parte de acá. Aquí tenemos libros, esta vista, es la que ya estamos mostrando. Ahí, al igual que lo hicimos con la parte de usuarios, tiene un contenedor que es el panel de datos, donde se muestra el botón de agregar libro, el título que dice libros, tal y cual lo teníamos en la otra clase, solo que si se dan cuenta, por ejemplo, en el caso de acá de libros, el icono es, digamos que quizás es incorrecto porque aquí aparece con un usuario, debería de aparecer con otro diferente, pero eso se lo podemos cambiar después para que vean cómo funciona. Básicamente ese icono es justamente este file user que tenemos acá. No sé si le cambiamos por Fatbook, tal vez así podemos encontrar rápidamente un libro. Ahí está, de hecho ya lo aparece. Entonces, ese es el libro que aparece ahí. Aquí aparece el botón para agregar libro. Y luego en la parte de abajo ya se muestra la tabla que construyó los datos. Las columnas de las tablas es el correlativo, el título, la descripción, la categoría y el autor, que son los datos que van a aparecer. Y esta columna, que es nada más un espacio donde vamos a colocar los botones de eliminar y los botones de editar. Luego el body. El T-Body se encuentra vacío porque es donde ya el código empieza a estructurar la información. Más abajo aparece el panel del formulario. Bueno, esto que ustedes ven aquí es la paginación. Tiene la misma estructura. Y el panel del formulario, que es el que está en la parte inferior, ya está colocado el formulario libros. El formulario libros, al igual que el formato anterior, tiene un campo de tipo oculto, que es el ID libro, y originalmente tiene el valor de 0. Este es un campo que lo utilizamos para que cuando se agregue un libro, ese campo tenga el valor de 0 y cuando se modifique, ese campo tenga el código del libro que estamos modificando. Luego aparece el campo título, que es simplemente un input que está como requerido. Luego aparece la fecha de la publicación. Esta fecha de la publicación es un campo de tipo date. Esto, como ya está incorporado en el HTML5, yo le puedo poner date al campo y él automáticamente me coloca un calendario. Así que no tengo que andar buscando tal vez librerías externas que puedan hacer ese proceso. Ya hay un campo en el HTML5 que hace esa parte. Y la otra es la parte de la descripción. En la descripción yo he utilizado un text area. ¿Por qué un text area? Porque tiene mayor espacio para que yo pueda digitar. Se observan acá en la parte de la descripción, aquí aparece el text area un poquito más amplio para que yo pueda digitar mayor información. Luego se encuentran las listas. En este caso está el ID categoría, que solamente está representado el select y si se dan cuenta de manera interna está vacío.
no tiene ninguna opción predeterminada. Lo mismo para el audio autor, está vacío, porque más adelante, en base a código, vamos a ir a las tablas autores y a las tablas categorías para rellenar los datos de esos campos. También en la parte de abajo ya están la foto pequeña. ¿Cómo las diferenciamos? Bueno, el div de la foto pequeña dice div foto P. Si se recuerdan, en el código anterior, cuando trabajamos con usuario, le habíamos puesto solamente div foto. Ahora lo diferenciamos con div foto P para decir esta es la foto pequeña, y el input de hecho se llama así, o se llama foto pequeña. De ahí está la foto mediana, que también el div se llama div foto M, y este sería foto mediana, y la foto grande. Y por último, los botones de cancelar y guardar. Este es solo código HTML, no tiene nada diferente, o sea, es simple y sencillamente la parte del diseño. Y aquí abajo se encuentra la llamada al archivo libros.html, libros.js, perdón, que es el que hace ya la parte de la llamada. Este archivo lo tenemos aquí en public.html, en la carpeta JS, y de hecho se llama así, se llama libros.js. Y este es el que les quiero explicar, es bastante similar al que vimos anteriormente, nada más le he agregado algunos elementos nuevos, que son los con los cuales vamos a estar trabajando, pero de ahí lo demás es igual a la parte de usuario. Construir una tabla, hacer la parte de la paginación, permitir agregar programar los botones nuevos, etcétera, etcétera. Pero quiero que veamos, bueno, en la parte de arriba siempre están los selectores, las variables selectores que vamos a utilizar para la tabla, para la paginación, para el botón de buscar, para el botón nuevo, los paneles. Los div photo ya cambió, porque ahora tiene un div photo, que es para la foto pequeña, un div photo M para la foto mediana, un div photo G para la foto grande. Está el ID categoría, el ID autor, el input photo, que es el input file para la foto pequeña, el input file para la foto grande y el input file para la foto mediana. El formulario, el botón cancelar y todo lo demás que ustedes ya habíamos discutido en las clases anteriores. Están los métodos ya programados para cada uno de los elementos. Solo se han agregado los métodos para la foto pequeña y la foto grande, y también los métodos que corresponden a esta parte. Para que al momento que nosotros, por ejemplo, en el formulario, si le hacemos clic a esta foto de acá, entonces se activen esos elementos. Si se dan cuenta, yo selecciono, por ejemplo, esta, y me aparece aquí. Ahora, si yo selecciono, por ejemplo, esta, ya me aparece en la parte de abajo. Y así sucesivamente están identificados cada uno de ellos. Por eso hay un div para cada foto y un input para cada foto, para activar el elemento. Este código se podría simplificar, hacerlo quizás más pequeño, nada más colocar un simple div y un input foto, pero tendríamos que reestructurar el JavaScript. Pero para entenderlo muchísimo más fácil, lo he puesto así por separado, y ya después, conforme ustedes vayan ganando práctica, probablemente digan, no, lo voy a hacer mucho más reducido. Está, el que quiero que veamos es el primero, que es el document load, que es el primero que se carga. Quiero que vean en la parte de la carga, lo voy a ver aquí en el network, cómo funciona, y eso es lo que vamos a entender. Lo que sucede es lo siguiente. En el caso de JavaScript, se dice que JavaScript es un sistema, es un lenguaje de programación que funciona en un solo hilo. En otras palabras, él solamente puede ejecutar un proceso a la vez. Y cuando nos referimos a un proceso a la vez, es que lo que ustedes ven, estas llamadas que ustedes ven acá, que son las que están recogiendo valores desde el lado del servidor, estas solamente se puede ejecutar una al mismo tiempo. Y lo que están haciendo esas llamadas, por ejemplo, el getAll, es el que se encarga de rellenar toda la tabla. Y el otro, que se llama getAll categorías y getAll autores, se van ejecutando de manera secuencial cuando la primera termina. Cuando termina el getAll y dibuja la tabla, entonces llama a getCategorías. Cuando termina getCategorías, llama a getAutores, y así podemos concatenar valores. Eso normalmente nos sirve para poder aprovechar los recursos en el lado del servidor. ¿Cómo hacemos para realizar ese proceso? Pues básicamente utilizamos las famosas promesas. Y ese evento sucede justamente acá, este que se llama cargar datos, que es el que ha tenido o ha sufrido algunas modificaciones. Y lo vamos a analizar aquí en la parte inferior, por acá. Este cargar datos lo voy a comparar con usuarios para que vean cómo es que se ha modificado. Por acá teníamos cargar datos. Aquí está cargar datos.
Vean, este cargar datos, en esta parte de acá, solo mandaba a llamar a un método del API que se llamaba loadData. Entonces ahora lo hace así, pero manda a llamar uno que se llama loadLibros, que lo hemos definido justamente en esta sección de acá. Aquí está el loadLibros, que hace una llamada con el fetch a la parte de libros, a un método que se llama getAll, para obtener todos los libros que se encuentran almacenados en la tabla libro. Entonces, este es lo que hace, es esa llamada, y como anteriormente vimos que es una promesa, eso significa de que el código de loadLibros se manda a ejecutar y el sistema sigue trabajando. Y esto corre en segundo plano. Si corre en segundo plano, significa de que yo debo de programar qué es lo que va a suceder cuando el servidor me devuelva esos libros. Cuando nos referimos a eso, significa que el servidor se puede tardar un periodo de tiempo indefinido. Puede hacer que nos responda en milésimas de segundo, como puede hacer que nos responda en 2, 3, 4, 5, 6, 7 segundos. Entonces, ahorita nosotros acá no vemos la diferencia. De hecho, si yo lo ejecuto, pues aquí se tarda tiempos realmente pequeños. Son milésimas de segundos. Este, por ejemplo, dice 59 milésimas de segundo, 90 milésimas de segundo y 60 milésimas de segundo. O sea, ni siquiera medio segundo, si lo queremos ver de esa forma. O sea, está tardándose está ejecutándose muy rápido. Pero cuando trabajamos con servidores en la nube y cuando las bases de datos empiezan a crecer, entonces el tiempo de respuesta puede variar. Y ahí es donde nosotros debemos de controlar ese proceso dentro de JavaScript. Por eso es que yo les decía que esto que hacemos acá es una promesa. Manda a ejecutar los libros, o sea, se viene hacia acá a la API. Esta API tiene por aquí una palabra que se llama asynchron. Eso significa de que él lo que va a hacer es devolver una promesa o devolver un objeto que se va a generar en el futuro. Por eso se llaman promesas. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer este loadLibros cuando termine de ejecutarse? Va a ejecutar la palabra dem. Y esa palabra dem va a obtener en este caso los datos que vengan de esa API. Si se recuerdan en el getAll, que es el que tenemos acá, él retorna un objeto JSON, que es justamente este que tenemos aquí, que trae estos valores de records y success. Entonces, en esa variable que se llama data, yo voy a tener esa propiedad success y esa propiedad records. Voy a tener esas dos propiedades. Entonces, cuando yo ejecute ese valor, si ese es verdadero, significa de que no ocurrió ningún problema. Entonces se viene acá y con el OBJ Records lo almacena en OBJ Records, los datos que vienen en esta parte de acá, y pone la página inicial con 1. Se recuerdan que este objeto sigue siendo el mismo, el que teníamos aquí en la parte de arriba. Es el objeto general que almacena todos los datos que recogemos de la llamada. Entonces hace lo mismo en esta parte de acá, cuando reconstruimos. Manda a llamar o a crear la tabla, es exactamente el mismo proceso que ya vimos en usuarios. Vean, si lo comparamos, les decía que le vamos a comparar. Vean, hace exactamente el mismo proceso, con la diferencia es que ahora aquí yo le puse un return. Y en ese return yo le puse que me va a retornar el API.loadCategorías. Entonces, esta vuelve a ser otra vez una promesa. Este load categorías, porque si se dan cuenta me vengo hacia acá y por aquí tengo un load categorías. O sea, me permite recuperar las categorías de la tabla categorías que corresponda. Entonces, como es una promesa, cuando esto finalice, cuando termine de recuperar los libros, ahora me va a ir a llamar load categoría y me lo va a retornar como una promesa. Como me lo va a retornar como una promesa, yo puedo concatenar otro dem en la parte de abajo. Este dem, ¿qué es lo que va a traer? El contenido de las categorías, que es justamente esto que tenemos acá. En get categorías, si reviso, tengo records y success, solo que en records vienen la ID categoría y la base de datos. ¿Okay? Entonces, cuando esta promesa finalice y llegue a esta sección y recoja los datos, yo le digo que mande a rellenar las categorías. En otras palabras, mande a rellenar el cuadro que tenemos en la parte inferior con los registros que vienen en data.records. O sea, que aquí viene data.records, ahí vienen los registros. Esos son los que voy a mandar a esta función. Y cuando esta función rellene esos datos, de nuevo vuelvo a llamar ahora los autores, que es otra promesa. Cuando esta finalice, cuando esta retorne, me va a caer otra vez en el dem. Y en este dem voy a de nuevo rellenar los autores. O sea que si yo necesito mandar a llamar
Por ejemplo, ahorita tenemos categorías autores. Imagínense que tenemos otra que sea editorial, por ejemplo. Entonces, puedo poner otro return api.load editorial y luego anexar un DEM y así ir concatenando las respuestas. Solo que debo recordar que lo que me devuelve este load autores, yo lo voy a poder manipular en este DEM, que es el siguiente. Lo que me devuelva, en este caso, load categorías, yo lo puedo manipular en esta parte de acá, en este DEM. Y de todos esos DEM que tenemos acá, de todas esas promesas, este catch es el que se encarga de capturar cualquier error que se dé dentro de ellas. Cualquier problema que tengamos dentro de las llamadas a cualquiera de estas partes de la API, pues me van a devolver, me van a capturar un error justamente en esta parte de acá. Pero veamos cómo se rellenan primero por aquí tenía las categorías. Este se ejecuta justamente en esta parte de acá. Aquí se llama rellenar categorías y le envío el listado de categorías que me devolvió la llamada que nosotros hicimos a la aplicación. Entonces, llega hacia acá y vean que este ID cate, que es un ID categoría, es un elemento que hemos manipulado o que hemos recuperado de esta parte de acá, del document.querySelector.id categoría, que es justamente este que tenemos aquí. Todo está concatenado. Este que tenemos aquí, que es el ID cate, tiene un ID. Con ese nosotros lo extraemos dentro de la parte de libros. Lo asigno a esta que sería una constante, ID categoría, y con eso yo ya lo puedo manipular sin ningún problema. Entonces, si nos venimos a la parte de abajo, estábamos en rellenar. Acá está, rellenar categorías. Entonces, lo primero que hacemos es ponerle un inner HTML, igual comillas, comillas. Si tiene algo, si le digitamos algo, tiene algo, se lo borramos. Y ya que se lo borramos, como es un vector, lo que realmente nos está devolviendo, vean, es un vector. Aquí está este vector que contiene 1, 2 elementos. Entonces, con ese vector yo puedo hacer un for each. Y ese es justamente el que hemos puesto acá. Le pongo un for each y obtengo, en este caso, el ítem, que sería cada uno de los elementos en cada iteración. Obtenemos cada uno de estos elementos que hemos recuperado acá. Obtengo el elemento 0, el elemento 1. El elemento 0 tiene un categoría y un ID categoría, que son los dos campos que voy a manipular. Entonces, acá con un description puedo obtener de este objeto nada más categoría y ID categoría, como variables o como constantes en este caso. Y lo que hago es crear un option. Cuando nosotros creamos un select, justamente en esta parte de acá, adentro, normalmente le ponemos un option. Ese es el HTML. Pues aquí lo vamos a crear de manera dinámica. Yo le pongo option categoría igual a document.createElement. Crea un elemento HTML de tipo option. Ahí puedo crear un párrafo, puedo crear un H1, puedo crear cualquier cosa. Pero en este caso voy a crear un option. Ese option va a tener una propiedad value que va a ser igual a la ID categoría que nos trae la API, que es justamente el valor que viene desde la base de datos, es este ID categoría, porque yo necesito almacenar en la tabla libros el código de la categoría, no el nombre. Por eso es que recuperamos en este caso el ID de la categoría. Y luego en la parte interna, que es el contenido, el text content de ese option va a ser el nombre de la categoría. Y luego solamente al campo ID categoría, que es el que vemos arriba, le anexamos ese valor. Y si se dan cuenta, eso como resultado, lo que obtenemos es que cuando visualizamos ese elemento acá, de manera dinámica, estos originalmente estaban vacíos, pero él de manera dinámica a este cuadro de texto, vean, le agregó el option value 1 programación, option value 2 base de datos. Esto no lo tenemos aquí, no lo tenemos en la parte de libros. Aquí solamente tenemos el select, ¿ok? Vacío. Pero con el código de manera dinámica, ahora ya nos aparece en esta parte de acá. Significa que, por ejemplo, en el momento que yo agregue otra categoría, digamos que de manera dinámica, alguien en el sistema lo ejecutó en la red y agregó otra categoría. Vamos a ponerla aquí. Tenemos base de datos, programación. Le vamos a poner la otra categoría que sería sistemas operativos. Y vamos a crear una cuarta categoría que le vamos a llamar
Seguridad. Entonces, al momento que se crean de manera automática, si yo recargo de nuevo esta página, él va a ir a traer esos valores y al darle, por ejemplo, agregar libro, ya me van a aparecer en el listado. ¿Ven? Ahí ya los tengo de manera dinámica. Los que se generaron porque se fueron a consultar a la base de datos y se generaron esos elementos justamente acá. ¿Quién hace ese código o quién hace ese proceso? Es en esta parte, en el rellenar, que recorre los registros que me devuelve de la base de datos, los recorre uno por uno y va creando un elemento de tipo option con esos valores y los va anexando a categoría. Y ahí va haciendo ese proceso hasta que finaliza, ya los tenemos listos en la base de datos. Esta es la manera en cómo se rellenan las categorías y de la misma forma se rellenan los autores. ¿Ven? Aquí tengo el ID autor, el ID nombre y eso hace que de manera dinámica aparezcan en esta parte de acá. Ahora, alguien podría decir, ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo, pues eso podría suceder, si tengo dos campos? Tengo un campo que se llame departamento y el otro campo que se llame municipio. Y yo quiero que cuando, por ejemplo, seleccione el departamento de Santa Ana, automáticamente se filtren los los municipios de ese departamento. Entonces, yo ya tendría que hacer un código en donde en este campo, digamos a categoría, aquí en el listener, para darles un ejemplo, aquí en el listener, digamos que si yo quisiera hacer ese proceso, yo tendría que poner un ID categoría punto add event listener y qué evento podría programar para que suceda ese evento. Pueden ser dos, pueden ser el evento change, que es cuando el valor del cuadro cambie. Yo podría mandar a llamar una función que consulte, en este caso, los municipios y que me los muestre filtrado. Podría ser el evento change o podría ser incluso el evento click. Cualquiera de esos dos eventos se puede funcionar para en el caso que lo quieran hacer con una lista desplegable. Entonces, esos ya son, digamos, códigos que uno va personalizando dependiendo de la funcionalidad que se le vaya presentando en la aplicación. Eso es básicamente lo nuevo que tiene esta aplicación. De ahí lo demás es exactamente igual. Rellenamos los datos, los filtros funcionan igual, vean, hace el mismo proceso, con la diferencia que al momento de crear la tabla, los campos que utilizo para el filtro son título, descripción, categoría y nombre, y eso es justamente lo que se comparan acá. Vamos a hacer que aparezcan. Vean, esos son los que comparo aquí. Comparo el título, comparo la descripción, la categoría y comparo el nombre. ¿Okay? Si cualquiera de esos es correcto, entonces me devuelve el valor. De ahí el resto es justamente igual. Solamente pongo aquí los campos que corresponden dependiendo de la tabla. Se escriben, se crea la parte de la paginación con el mismo concepto. Se crea primero el botón anterior, luego los botones de los números y luego se crea el botón siguiente. ¿Por qué lo hacemos en ese orden? Porque como los elementos se van agregando al valor de paginación, entonces debemos de crearlos en ese orden. Si creamos primero los números y después creamos el botón de anterior y siguiente, tendríamos que crear un código para que los inserte justo antes o después de los números. Y ya sería un poco más complicado, mejor los creamos en orden. Editar libros funciona exactamente igual, o sea, va, consulta un libro y al traerse esos datos viene y los muestra aquí en la base de datos. Entonces, este código de JavaScript es similar a como lo hemos estado revisando en el elemento anterior. Funciona exactamente igual. Lo que quiero que veamos ahora, vean, el Limpiar Form hace lo mismo. Lo que quiero que veamos ahora es en el otro lado, en la parte del modelo. Esto que acabamos de hacer acá, justamente nada más es la parte de la vista. Yo les decía que como por estar separado, tenemos la ventaja de que el diseñador se le puede ocurrir modificar el entorno. Digamos que él dice en un momento dado, mire, yo ya no quiero que aparezcan los datos, no me parece bien que aparezcan los datos en una tabla. Yo los quiero, estos datos los quiero, por ejemplo, que aparezcan con botones de siguiente, anterior, y yo solo pueda ir visualizando un registro. O me parecería también otra alternativa que yo en lugar de verlos en una tabla,
los quiero ver en forma de filas hacia abajo. Podría ser otra alternativa. O en el caso queremos hacerlo como que si fuese un catálogo de libros, también podría ser otra alternativa. Entonces el diseñador puede decidir cómo cambiar toda la estructura que tenemos acá, cómo cambiar el diseño, y luego nosotros nada más cambiamos los datos. Esa sería la idea. Ya no es necesario cambiar el modelo sigue funcionando igual y el controlador sigue funcionando igual. En la parte del controlador, que es este que tenemos acá, los elementos son iguales. El getAll se encarga de ir a la parte del modelo. El modelo lo hemos creado sobre uno que se llama libros. Lo voy a poner aquí a la par para que lo veamos viendo. Aquí está libros. Entonces, en el modelo tenemos un getAll que hace un select asterisco from, a punto asterisco, b punto categoría, c punto nombre. La diferencia es que aquí hace consulta a varias tablas. A la tabla autores, a la tabla categorías y a la tabla libros. Esto creo que ya todos lo recuerdan del ciclo pasado, lo que estuvimos viendo, las mezclas entre varias tablas. Aquí creamos una consulta donde extraemos datos de 3 tablas. Entonces, igual funciona acá. Mando a hacer esa consulta y eso me obtiene todos los registros. Se los devuelve al controlador. Él se encarga de mandarlos en un JSON, en este caso a la vista, para que la vista los pueda manipular. Hay un get all categorías. Este get all categorías hace el mismo proceso. Viene y se viene hacia la parte del modelo. Este modelo lo que hace es un select asterisco from categorías. Aquí hay algo muy interesante. Podríamos incluso separar este get all categorías sobre un modelo específico. Podría existir acá, por ejemplo, un modelo que se llame categorías y mandar a llamar ese dato justamente en esa parte de categorías. Muchas veces lo hacen así para tenerlos ordenados. Digamos, en libros están todas las consultas relacionadas con la parte de libros y en categorías todas las consultas relacionadas con la parte de categorías y así en autores y así sucesivamente. Yo se los he puesto acá para que pues podamos tener una idea de cómo funciona, pero igual ustedes lo pueden reestructurar y ordenarlo mucho mejor. Está la parte de autores, que hace el mismo proceso, obtener todos los autores. Lo que tiene más código es la parte de guardar, porque en la parte de guardar siempre, anteriormente en el código de usuarios, solamente guardábamos una imagen. Ahora se guardan 3 imágenes, la imagen pequeña, la imagen grande y la imagen mediana. Entonces, el código es exactamente igual. Esto lo podríamos incluso poner sobre una función. Podríamos haber creado una función que se encargue de guardar la foto, pero para que quede identificado las tres fotos se las he puesto aquí. Entonces, acá en el caso, guarda la foto pequeña. Vean, ahí hace todo el proceso para guardarla justamente en la carpeta fotos. También guarda la foto mediana, que es justamente esta parte de acá. Hace todo el proceso para almacenar esa foto y la foto grande. Cada una de estas se va almacenando en una variable, que en ese caso es la que almacena la URL para escribir en la base de datos. Abajo el proceso funciona igual. Si el ID libro es igual a 0, entonces significa de que yo estoy agregando un nuevo registro. Entonces voy y busco si ese título del libro ya existe. Con eso estamos evitando que se generen duplicados. Si yo agrego un libro, si agregamos un libro con el título de programación MongoDB, creo que le pusimos a 1, o base de datos no relacionales, y lo intentamos agregar de nuevo, pues nos va a dar un error. Nos va a decir que el libro ya existe. Esto lo hace este proceso de acá. Pero si no existe, entonces hace el mismo proceso que manda al controlador a mandar un save con el post, la imagen, las 3 imágenes. Cuando vemos el modelo, en la parte de save, acá, simple y sencillamente tiene un insert into, hace un insert a la tabla libros, en donde está el título, la descripción, la categoría. Vean que aquí guardo el ID categoría que corresponde al número que seleccionamos en la lista desplegable. El autor, la foto pequeña, la foto mediana y la foto grande. Son las 3 fotos que almacenamos. Y también la fecha de la publicación. La fecha de la publicación, cuando se almacena, normalmente tiene que ir en el formato de año, mes y día. La ventaja que tenemos con haber utilizado acá, al agregar libro,
haber utilizado este campo que tenemos aquí es que él automáticamente lo transforma. Si se dan cuenta, aquí me dice mes, día y año. Y me aparece así porque el sistema operativo es en inglés. Si tuviera en español, lo pondría diferente. Digamos que yo quiero agregar otro libro. Sistemas operativos, le vamos a poner Linux. Versión, creo que el 5 punto y algo tiene el kernel. Vamos a poner la fecha de la publicación esa. La descripción es información del kernel. Aquí en la parte de la categoría sería sistemas operativos. Sería Linux Toolbar el que lo ha creado. Y por supuesto aquí deberíamos de poner fotos que correspondan al libro. Vamos a poner, por el momento solamente tenemos estas, así que esas vamos a colocar. Y solamente le voy a mandar 2 fotos. Entonces lo que quiero que vean es que cuando mandamos a guardar, en esta parte de acá, vamos a ver si funciona. Cuando mandamos a guardar, vean que en la parte del save, en la parte de guardar, estamos enviando la fecha de la publicación. Aquí tenemos los campos de cómo se van a través del encabezado. La fecha de publicación, aquí va el libro, la fecha de publicación va como 2020, 11, 25. O sea, va en formato de año, mes y día. Ya no tenemos que hacer ninguna transformación. Esa es la ventaja de utilizar, en este caso, el sistema este. Aquí ya tenemos los 3 valores. Ahora bien, si vamos a revisar a la base de datos, aquí ya debería de estar almacenado con ese formato. Aquí tenemos Linux, aquí están las 2 imágenes. Vean que la imagen grande no se guardó porque no se la colocamos. Y aquí ya está almacenada la fecha. Entonces ya ese registro fue almacenado a través de este insert, que es el que se encarga de agregar los valores. En la parte del update, la diferencia nada más está en que guardamos siempre el ID categoría, guardamos el autor y guardamos las fotos. Pero en el caso de las fotos, si la variable img p, que es la imagen pequeña, viene como comillas, comillas, o sea, viene vacío, esto le indica de que si es igual a vacío, entonces lo que hace es almacenar el mismo campo, o sea, el mismo valor que ya tiene guardado. Si trae un valor, significa de que subimos una fotografía, entonces almacena la ruta de ese valor. Lo mismo sucede con la imagen mediana y lo mismo sucede con la imagen grande. Y la fecha de publicación les decía de que se guarda tal cual lo envía la aplicación, porque en ese mismo formato es enviado desde el navegador. De ahí están las opciones de obtener un libro por título, que lo hace de la misma manera, filtra por título. Esto nos sirve para cuando están duplicados. Y este que es el título y ID, que nos sirve para cuando estamos editando. Y no puedo editar un libro o no puedo mandar un nombre del libro cuando estoy editando de que ya exista, para evitar procesos de duplicidad. De ahí todo lo demás es exactamente igual. Aquí en el Select One Libro, este nos sirve para editar, los devuelve todos porque de hecho todos los campos son los que vamos a almacenar dentro del formulario. Con eso ya están listos todos los botones, todas las funcionalidades. De hecho, nosotros podemos venir acá y le podemos dar a este, editar. Y vean que automáticamente aparecen todos los datos recuperados, las fechas, aunque la fecha en la base de datos está almacenada como año, mes y día, el control que tiene de HTML5, que es de tipo fecha, se encarga de convertirlo en el formato que corresponda. También ya aparece la descripción, la categoría y el autor correspondiente, y de una sola vez recupera las fotos. Si yo, por ejemplo, le cambio un valor acá, digamos que en lugar de 5.3 era 5.6, información del kernel al mes de noviembre, por ejemplo. Ok, y abajo, bueno, lo vamos a dejar siempre como sistemas operativos, y le damos guardar. Si yo no modifico estas fotos, debería de quedar igual. Si le doy guardar, ahí se almacenan los datos, se vuelven a recuperar los valores, y si le volvemos a dar editar, debería de aparecer, vean, ahí dice 5.6,
Linux kernel el mes de noviembre, las fotos son exactamente las mismas. Si yo le intento agregar una nueva foto, digamos que abajo yo quiero agregar esta, entonces le damos guardar y debería de ser capaz de sustituir esa fotografía. De hecho va a aparecer 2 veces. ¿Vean? Ya tenemos almacenado y ya es posible modificar esa fotografía. Si lo doy cancelar, regresamos a la tabla como tal y ya puedo seguir agregando libros. Entonces, con esta completamos la parte del mantenimiento de libros. Ya desde la aplicación es posible agregar y modificar usuarios, que es lo que vimos en el video anterior, y ya de una sola vez también somos capaces de poder manipular la parte de libros. El código es bastante similar. Si ustedes van a hacer procesos de mantenimiento de sus aplicaciones, el código que van a utilizar es similar a este. Solo tienen que recordar, y eso es importante entenderlo muy bien cómo funciona, tienen que recordar que los controladores son los que se encargan de tener cada una de las funciones que comunican al modelo. El modelo es que se enlaza a la base de datos con la parte de la vista. La vista es el diseño, o sea, cómo nosotros vamos a ver los datos, el HTML básicamente, que me va a permitir mostrar la información en pantalla. Eso es la vista. Y la parte del modelo, que es esta parte de acá, es lo que contiene todo lo que tenga que ver con consultas a las bases de datos. Por eso se extiende de una clase principal que nosotros le hemos definido como base de datos. Y el controlador es el que se encarga de recibir todas las entradas. Por ejemplo, el libros controller se encarga de recibir una petición de la parte de la vista, que se llama getAll, se encarga de resolver, mandar a preguntar el modelo, obtiene los datos y le dice a través de un JSON, estos son los datos que vas a mostrar en la vista. Entonces, esto siempre tienen que irlo recordando. Y hemos puesto en la parte del public HTML todos los JS, que son archivos públicos, porque estos son códigos que se van a ejecutar en la parte del navegador. El JavaScript es un código que, combinado con PHP, el JavaScript se encarga de hacer toda la funcionalidad en la parte del cliente, o sea, en esta parte del navegador. El JavaScript es el que se encarga de hacer este efecto de cuando le damos clic, me muestre una cosa, le doy clic acá, me muestre otra, se encarga de dibujar la tabla, todo eso es JavaScript. Por lo tanto, es público. Yo lo puedo ver sin ningún problema si le doy clic derecho, le doy ver código fuente. Ahí vamos a encontrar en la parte de abajo la dirección al archivo, en ese caso a libros. Si le hacemos clic, ahí vamos a poder visualizar todos los códigos. Como sucede con cualquier sitio web. Ustedes le dan clic derecho a cualquier sitio web y pueden examinar sin ningún problema la funcionalidad del código JavaScript. ¿Okay? Eso es lo que hacen estos elementos. Entonces es importante tener en cuenta toda esa parte. Nos hace falta nada más para terminar esta aplicación la parte de los informes. Y eso se lo voy a colocar en un libro para que lo puedan revisar. Ahí vamos a utilizar una librería que se llama MPDF, que es muy sencillo. Créanme que crear un informe en PDF haciendo uso de PHP es una de las cosas más fáciles. Si ustedes conocen o manejan muy bien el HTML, pues solamente tienen que pensar en HTML y eso les va a permitir construir un informe en PDF. Puede ser, nosotros por ejemplo, normalmente hacemos, para los clientes hacemos facturas, formatos de facturas. Entonces, las facturas, creamos el modelo en HTML y luego hay una librería que se llama MPDF, una de tantas que tiene PHP, que se llama MPDF, que permite transformar ese HTML en un archivo PDF. Ya lo puedo visualizar sin ningún problema, lo puedo imprimir o mandar por correo. También vamos a utilizar para este MPDF un manejador de paquetes que se llama Composer. Eso sí creo que lo podemos ver desde acá, para que tengan una idea. Este Composer es como el manejador, como el Yum que nosotros tenemos cuando estamos trabajando con Linux. En ese Composer van a encontrar una gran cantidad de librerías que se utilizan para el caso de PHP. Si hay algo que ustedes no conozcan cómo funciona la parte del Composer, se puede venir a esta parte de acá. Es un manejador de dependencias de PHP. Y aquí están todos los paquetes que ustedes se puedan imaginar. Entonces vamos a aprender a instalar también este Get Composer para que ustedes posteriormente puedan utilizar. Aquí podemos colocar MPDF.
Y aquí está la librería. Entonces, esta librería yo la puedo instalar y ya la puedo empezar a utilizar. ¿Por qué hacer uso de un manejador de paquetes? Porque este normalmente tiene las librerías actualizadas. Por ejemplo, este de Composer ya está disponible solo para que nosotros lo instalemos y lo empecemos a utilizar. Y ahí están las diferentes versiones que podemos instalar. Entonces, es mucho más fácil utilizar Composer, así como hacemos las librerías cuando estamos trabajando el proceso cuando estamos trabajando con Linux. Hay unas que permiten transformar, por ejemplo, o crear archivos en Excel. Hay una que se llama, hay una por acá que se llama esta PHP Excel, que les permite crear archivos en Excel. Solamente hay que descargarla, leer la documentación y ahí ustedes también los documentos los podrían construir en Excel. Hay otras librerías también acá que son muy buenas, que sirven también, por ejemplo, para enviar correo. Hay una que se llama PHP Mailer. Estas son algunas. Hay una que se llama PHP Mail, que es muy fácil de utilizar y que les permite enviar correos a través de PHP. Entonces, pero vamos a aprender a utilizar este paquete, cómo instalarlo, para que posteriormente puedan implementar esas librerías adicionales. Que eso básicamente nos va a servir para crear esta parte de los informes. Y de una sola vez les voy a incluir en ese documento esto es el backend, digamos, es la parte administrativa, lo que el usuario, el dueño del sistema de administración de libros va a estar haciendo, de agregar libros, quitar libros, pero les voy a enseñar lo que el usuario va a ver. O sea, en otras palabras, el catálogo de productos. Ese es más fácil de generar. Les voy a dejar el código para que ustedes puedan ver el catálogo de productos para que tengan una idea de cómo ya mostrarlo en una tienda. Entonces, el cliente agrega un libro, automáticamente debería de aparecer en el catálogo de productos. Ya de ahí podemos crear la lógica para crear un carrito de compras, realizar procesos de pagos con tarjetas de crédito. Hoy está muy de moda ese pago de tarjetas de crédito y los bancos nos están dando facilidades para crear códigos en PHP. Y créanme que ya les dan el código. O sea, ustedes nada más tienen que incorporar las librerías que ellos tienen ya creadas en su código nativo y pues empezaría ya a funcionar el famoso carrito de compra. Hay que leer un poquito la documentación, pero funciona así. Entonces, eso se lo voy a dejar en ese video para que ya tengan toda la aplicación completa. Y de una sola vez les voy a subir todo Bookstore completito para que si tienen algún problema en el que ustedes están creando en su computadora, pues nada más puedan trabajar con esto. ¿Qué es lo que van a hacer para el día sábado, la actividad que van a tener el día sábado? Lo que van a hacer es que van a trabajar en estas dos opciones. Como esta de autores y categorías nada más tienen dos campos, entonces lo que van a hacer es crear el código que me permita ver la tabla, así donde diga correlativo y diga, digamos, el nombre del autor o un correlativo y a la par aparezca el nombre de la categoría que me permita agregar o modificar una categoría o un autor y de igual manera que tenga los botones el botón de eliminar y el botón de agregar y la parte de la paginación. Hacer funcional estas dos opciones que tenemos aquí que no se han creado. La parte de autores, creo que no funciona. Ahí dice entrada no encontrada, así que no funciona. La parte de autores y también crear la parte de categorías. Para eso yo les voy a publicar la tarea el día sábado por la mañana. Y ustedes ya pueden empezar a subir hasta el domingo a la medianoche. Pero de igual manera pueden empezar a trabajar desde ya. No necesariamente tienen que esperar hasta el sábado. Eso es con respecto a la tarea que van a tener para el fin de semana. Y bueno, los espero el próximo miércoles al primer grupo. Creo que el primer grupo, si no me equivoco, es el de Elmer Cortés. Es el primer grupo que estaría en la presentación del 2 de diciembre. No sé si tienen alguna pregunta, duda. ¿No? Ok. Bien, entonces los espero el día, la próxima semana. Estén pendientes, yo esperaría que el día viernes voy a grabar la otra clase, porque tengo que hacer el proceso de grabarles la clase de los PDFs y la del frontend para que ya lo tengan listo. Y el día sábado, pues estén pendientes de la tarea. Si no hay preguntas, eso sería todo por el día de ahora.
y pues nos veremos en las presentaciones la próxima semana.